Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pequeño. Buenos días, bienvenidos a Alerta en la City, 10:03 de la mañana, un nuevo viernes y estamos acá para informarte. Viernes nublado, viernes medio frío, bueno, ya estamos en una especie de otoño-invierno, una época en la cual, bueno, es importante siempre ver Alerta en la City, quedarte en casa, desayunar, unos matecitos, bueno, el laburo, pero siempre estar conectado ahí desde el canal de YouTube, suscribite a Alerta en la City, o desde Radio LED, por supuesto. Esta semana, una semana en la cual pasaron un montón de cosas. Buenas noticias de lo económico, un poco en la senda de lo que te contamos la semana pasada, ¿no? Ayer el Banco Central compró 447 millones de dólares, es la segunda vez que la segunda compra más alta del año, en lo que va del año, y ya está casi cerca de alcanzar el objetivo de comprar 10.000 millones de dólares. Es el objetivo que se habían trazado para el año y parece que lo va a cumplir entre hoy y la semana que viene, o sea, antes de llegar a mitad de año, con lo cual buenas noticias para el gobierno, el dólar sigue planchadito, y luego del otro lado, actividad económica que crece, un dato que marca mucho siempre Luis Caputo, dice yo hablo de datos, es cierto que el EMAE crece y está en récords, impulsado por 3 o 4 sectores, minería, energía, intermediación financiera y agro, que son sectores que están volando en la economía actual, pero no son los sectores que emplean a más gente, ¿no? Esta es la crítica que le hacen desde el otro lado. Los sectores que emplean más gente, estoy hablando de construcción, comercio, industria, son sectores que siguen cayendo. Entonces tenemos una economía a dos velocidades, o tal vez la micro de muchas personas en Argentina divorciada de la macro. Una macro ordenada, robusta, que crece, y una micro resentida y a la espera de lo que va a ser el año que viene, un año político, ¿no? Elecciones presidenciales en 2027. Así que vamos a analizar hoy en Alerta en la City con un especialista, con un economista, qué puede llegar a pasar y cómo esta macro y esta micro, que van en dos direcciones distintas, pueden llegar a tener un desenlace el año que viene en un contexto electoral. Pero antes, por supuesto, saludar a Agustín Jamele. ¿Cómo andas, Agus? Buen día, Lean. Buen día a la gente del otro lado en este viernes, fin de mes de mayo. Ya ¿Sensaciones? Estamos... ¿De qué? Quiero hacerme periodista deportivo, ¿viste? Que dicen sensaciones cuando termina. Te noto contento. No, yo estoy bien, yo estoy perfecto. En mi mejor momento. ¿Estás en tu mejor momento? Profesional. Mirá, profesional, laboral, familiar, futbolístico, todo. Qué buen buzo tenés. Tenés un buzo de Miami Heat que me gusta mucho. Me lo compré en el viaje, la jamelé. Dije, hoy voy a ir vestido a los jameles. A los jameles, viniste con buzo, estamos los dos con buzo. Nada, ya entrando en invierno, empezando la mitad del año, básicamente, junio. Se pasa volando. Y qué año, qué momento, como decías vos, súper interesante para analizar cómo desde lo económico está esta doble velocidad, pero el ministro Caputo saliendo a defender los datos y con datos oficiales, mientras en lo político seguimos ahí con batalla interna. Algo para destacar, ayer Caputo en un evento al que asistió diciendo, bueno, en 2027 la economía se va a comer la política, ¿no? Como adelantando de que el año que viene, un año de reelección para el gobierno, va a ser muy volátil, pero que ellos llegan con las variables por lo menos más fuertes o robustas en su mirada, como para afrontar ese año, ¿no? Me parece como que el gobierno empieza a vislumbrar que políticamente se va a poner compleja la situación, y de hecho, si lees, hay algunos espacios que están intentando instalar candidatos como para de a poco robar o empezar a tantear la situación, entonces diciendo, bueno, pero miren que desde lo económico está bien. Mucha lectura de parte del ministro también, como bueno, es culpa del periodismo, ¿no? El periodismo te dice que está todo mal cuando está todo bien. No es real, o sea, cuando uno va a hablar, te cuento un caso. Esta semana estuve en un almuerzo con una empresa muy grande de todo lo que son productos de tocador, cosmética y demás. Ellos son una segunda marca, les está yendo muy bien porque ya importaban de China antes, entonces bueno, tenían ventaja competitiva, y en esta dinámica de, bueno, la gente trata de encontrar precios más favorables, ellos levantaron mucho las ventas. Pero cuando te hablan de su cámara, de todo lo que venga a hacer como cosméticos, te dice todo el resto están todos perdiendo.
las multinacionales, los grandes jugadores y todo están todos perdiendo. Nosotros nos vemos beneficiados porque, bueno, obviamente en su mirada dicen tenemos un buen producto a un menor costo. Lo que yo leo ahí es el consumo que antes iba a otro tipo de marcas, ahora está bajando. Entonces ahí es donde quizás vemos esta doble dinámica que decías vos. Hay que ver quién sale, quiénes son los ganadores, ¿no? de toda esta secuencia, porque obviamente las multi también pueden despedir gente, digo, se puede generar una situación extraña ahí que está bueno analizarla. Por eso tenemos una primera entrevista muy, muy enfocado en eso, ¿no? Cómo está pegando todo, porque está raro como de analizar también. Sí, siempre el periodismo, ¿no? Como chivo expiatorio. Bueno, es un juego que han utilizado todos los oficialismos. No es este gobierno el primero que lo hace. También lo hizo en su momento el kirchnerismo. Pero es cierto que depende qué dato elijas de la economía, podés sacar pecho del gobierno como podés decir, che, la cosa no está funcionando. Total. Por eso también cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dice yo hablo de datos, bueno, también hay un poco de cherry picking ahí, ¿no? Elijo los datos que muestran que la economía está bien. Es cierto que un sector de la economía está bien, generalmente es el sector exportador, el sector que genera dólares, el agro, la energía, la minería. Justamente por eso el dólar está planchado, tenemos un frente cambiario estable, que eso para ciertos sectores de la ciudadanía argentina es importante. Estoy pensando en clase media, media alta, que está aprovechando el dólar planchado no solo para hacer compras en el exterior a mejor precio, sino también para hacer turismo afuera. Pero después tenés otros sectores, tal vez más populares, más resentidos, ¿no? Todo lo que es las pymes industriales que están instaladas en el conurbano bonaerense, bueno, están sufriendo, por un lado, recorte de empleo y por otro lado, la caída del consumo. Sí, se nota mucho cuando ves el mapa de Argentina, ¿no? Esa distribución entre, bueno, sectores, te sumo también obviamente a la minería y la energía, no estoy diciendo nada nuevo, que están generando muchos proyectos y demás. Pero no olvidemos que 14 millones de personas viven en el AMBA, ¿no? Que es donde está más golpeado. Entonces, yo creo que también ahí es donde veremos si el gobierno tiene cintura para decir, bueno, este es mi modelo, pero tengo que ganar las elecciones el año que viene. Y si llego muy deteriorado con toda esta base que es mucho más popular y mucho más masiva, hay que ver si lo respalda o no lo respalda. Nada, ese juego, como decías vos, recién decías lo del cherry picking, me acuerdo 1000 veces de Milei, pegándole a los medios por decir ustedes hacen cherry picking, ellos también. Digo, vamos a entrar en esa dinámica poco a poco. Acá intentaremos, como podamos, en un minúsculo esfuerzo, tratar de diferenciar dónde y dejarlo ahí en el canal de YouTube de Alerta en la City para que después lo puedan ver cuando quieran. Por supuesto, en la segunda parte del programa te traemos información exclusiva de Alerta en la City sobre qué va a pasar con las nuevas indemnizaciones. Acordate que el gobierno logró aprobar la reforma laboral, que falta que se reglamente y que se implemente, y que uno de los artículos o varios de los artículos de la reforma laboral habla de un fondo que se llama Fondo de Asistencia Laboral, que significa que todos los empleadores, todas las empresas del país van a abrir una cuenta en un fondo común de inversión y van a derivar parte de cada salario para tener una previsión para futuros despidos, es decir, o desvinculaciones. Si vos en algún momento te vas del lugar donde estás trabajando, bueno, primero eso se va a invertir en un fondo común de inversión, eso se va a capitalizar, va a generar rendimientos y cuando te tengas que ir de tu puesto de trabajo te van a pagar toda la indemnización o parte de la indemnización fruto de esa inversión. Bueno, tenemos información exclusiva sobre qué va a pasar en las próximas horas, te diré, porque tienen tiempo hasta el domingo el gobierno para sacar un decreto que lo reglamente o lo prorrogue. En un rato te lo contamos. Voy a decir algo en relación a eso y real, y no lo digo solamente porque es mi amigo y está acá al lado. Lean es la persona que más sabe de este tema en el país. Me voy a sonrojar. No, pero es verdad, es real porque a veces yo le mando también como notas de otros colegas, no mencionemos nombres, donde digo, esto me parece medio raro, y Lean me dice, no, nada que ver, qué sé yo. Bueno, realmente nada, un tema en el que te has especializado, súper importante estas nuevas indemnizaciones, de cómo se va empezando a modificar también los contratos laborales, así que segunda parte del programa, mucha ataque, ni yo sé. Así que es cierto, y yo creo que es importante porque no solo es una noticia importante para el mercado, que hay mucha expectativa obviamente, sino porque impacta en tu vida. O sea, en algún momento este fondo va a financiar, va a ir a tus bolsillos seguramente, si te desvinculás, si te desvinculan, bueno, ojalá que no, pero es algo que va a impactar en el bolsillo de todos. Y mucha incertidumbre, sobre todo en pymes, ¿no? En pequeñas empresas con 1 o 2 empleados, como diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Porque, bueno, obviamente cuando tenés una empresa de 5.000 personas, como que, bueno, te van a ir a buscar directamente. Sí. Pero en estas pequeñas empresas hay mucha incertidumbre, así que está bueno también saber qué está pasando. En un rato te lo contamos, pero bueno, también hay novedades con viajes, ¿no? Recién hablaba del turismo,
del turismo emisivo, ¿no? De gente viajando hacia el exterior, gente pudiendo disfrutar, la gente que puede. Bueno, tenemos una de las empresas que acompañan a Alerta en la City que tiene una novedad sobre eso. Sí, muy importante en este momento, sobre todo porque se viene un evento bastante importante para todo el mundo. El Mundial. Que es el Mundial. Así que queríamos contarte que todo te lleva a viajar. Porque ahora con Superbill todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superbill y comenzá a viajar. Superbill Aerolíneas Plus, usala, suma millas y viaja. Bueno, arrancamos Alerta en la City. Te invito a que te quedes acá. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City por LED.fm. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Escapar una vez más, dejar el vaso a la mitad. Quiero algo que me haga bien, al menos una respuesta. Dejé la puerta abierta. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Colocados en un bar, sellamos una promesa. Nada nos iba a separar. Rompimos otra botella. Seguimos con más Alerta en la City. El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo ayer un discurso en un foro empresario y dijo algo que nos llamó mucho la atención. Para analizarlo tenemos en comunicación en línea a Ricardo Delgado, que es economista y presidente de la consultora analítica. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Te saludan Leandro y Agustín. ¿Cómo andan, Leandro, Agustín? Muy bien, gracias por estar ahí del otro lado. A mí me gustaría arrancar la entrevista un poco con la frase que dijo Caputo ayer. Te invitamos a escucharla juntos y arrancamos. No, déjenme decirles mi humilde opinión. No digo que tenga razón, pero como siempre digo, supongo que ustedes quieren saber lo que pienso. Yo no soy políticamente correcto y digo lo que pienso y a veces acertaré y otras veces no, pero lo importante es que siempre les voy a decir la verdad de lo que pienso. Creo que va a ser lo opuesto, exactamente lo opuesto a lo que creen todos, a lo que dicen los periodistas, a lo que cree el mercado y a lo que cree mucha gente. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política. Ok, ahí, la economía se va a llevar puesta a la política. Llamó mucho la atención esa declaración. Ricardo Delgado, ¿qué pensás de eso? Bueno, creo que es una buena expresión de deseos y ojalá que así sea.
está, me parece que fundamentalmente en el propio gobierno y en la política económica, digamos, lograr las condiciones para que efectivamente en 2027 no tengamos las turbulencias preelectorales que históricamente tenemos en la Argentina. Algunas condiciones que me parece importante marcar. Primero, el gobierno y el Banco Central en particular tomó, a mi juicio, acertadamente la decisión de acumular la mayor cantidad de dólares posibles. Y esto me parece que es saludable. Tener reservas, no solamente comprar, sino acumular dólares en el Banco Central es absolutamente necesario, precautorio, le da la fortaleza al gobierno, al Banco Central, para poder, digamos, mostrar, digamos, una prudencia en términos, digamos, de poderse defender ante eventuales ataques especulativos en tiempos de turbulencia, que en general son los previos a las elecciones, y eso me parece, digamos, absolutamente central. Ahora, me parece, y por supuesto, eso te permite estabilizar, tranquilizar, llegar con un dólar más tranquilo a esos momentos. Siempre me da la impresión que la dolarización previa a una elección va a seguir existiendo por parte de las personas humanas, digamos, de todos nosotros. Nunca hay que olvidar que las empresas no se pueden dolarizar, sigue habiendo cepo para las empresas. Y este es un dato que también creo que va a seguir, y así va a ser, lo dijo el presidente del Banco Central hace algunas semanas, están confortables, utilizó esa palabra, con el cepo a las empresas. Y me parece que también, bueno, tendrá que ver con, hay otras consideraciones que tienen que ver con la política, con lo que haya enfrente, con la oposición que se le presente al gobierno, el discurso de la oposición, el relato que construya la oposición en ese sentido. Pero bueno, me parece que es una buena expresión de deseos. Todavía no puedo decir más que eso. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, pero venimos de varias semanas, meses, donde por un lado, incluso el propio Caputo dice está todo bien, o por lo menos estamos mejorando, la economía está mejor, la gente está consumiendo. Te muestran algunos casos. Ayer una marca china que abrió en un shopping muy conocido tenía 3 colas de cuadra para poder comprar. Por otro lado, uno habla con empresarios de pymes, de productoras, y te dicen, no, la realidad es que no, alguna en particular sí, pero en general el consumo está cayendo. Entonces, ves cómo ese doble tránsito, ¿no?, de la economía, esa doble velocidad que uno no termina de entender. En tu análisis, ¿cómo está la economía argentina hoy en día? A ver, lo primero que hay que hacer es no pelearse con los datos. Me parece que, digamos, una buena gestión económica y política es asumir la realidad. Y me parece que es un dato. El segundo tema es que efectivamente hay una economía dual, una economía vinculada a la cordillera, por un lado, el gas y petróleo, la minería, y las provincias y regiones involucradas, sin duda. El caso más paradigmático es Neuquén, la única provincia en donde se crea empleo y se crean empresas. En el resto de las provincias argentinas ni se crea empleo ni se crean empresas, en privado, ¿no? A eso me refiero. Bueno, ahí hay que mirarlo eso, claramente. Digamos, y por otro lado, bueno, y por supuesto todo el agro, en particular el agro de la región centro, que digamos, está, como siempre, haciendo una buena cosecha y aportando divisas, y eso es así, con márgenes más acotados en algunas economías regionales más, y las que están más lejanas a los puertos todavía más. Dicho todo esto, también tenemos la economía de los conurbanos, de los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, que vive una realidad bastante distinta, en donde se concentran mayoritariamente el sector de comercio, el sector industrial, la construcción, y allí la situación es bien distinta, ¿no?, en términos de empleo, en términos de ingreso, y en términos de consumo. Entonces, esas dos realidades conviven, en un promedio hacen una economía que está reptando a un vuelo muy bajo, volando muy, muy bajito. Digamos, cuando uno acumula, nosotros en analítica tenemos una estimación de la actividad económica de abril que nos dio una caída del 0,9 respecto del mes de marzo, con lo cual estaríamos algo
cercano a una caída del 1% en relación a los 4 primeros meses del año pasado. Bueno, una economía que no está en una recesión desatada, pero tampoco está creciendo a la velocidad que le gustaría a cualquier gobierno. Hablando de eso, Ricardo, vemos una macro ordenada, dólar estable, Banco Central comprando reservas, como bien marcaste vos, riesgo país perforando los 500 puntos. Por otro lado, una micro resentida con el consumo golpeado, esto de sectores industriales, construcción, comercio. ¿Hay alguna posibilidad o llega algún momento, mejor dicho, en el cual la macro ordenada genera externalidades positivas que hacen que la micro resentida esté un poco mejor? ¿O eso no lo vamos a ver por ahora? Bueno, yo te diría que depende también de los instrumentos que desde esa macro se utilicen y de qué modo para generar una aceleración del derrame, palabra que a mí no me gusta, porque, digamos, nos connota a épocas en donde la teoría del derrame claramente no funcionó. Aquellos que tenemos algunos años conocemos un poco de esto. Yo creo que no hay que confiar solamente en que la macro derrame per se, de manera, muy, muy difundida y equitativa esos beneficios, sobre todo porque algunos instrumentos, por ejemplo el instrumento cambiario, me parece que está utilizando para, anclar todo lo que se puede a la tasa de inflación, y eso, bueno, le genera a estos niveles de tipo de cambio costos de producción en dólares a muchos sectores que los hace realmente poco rentables o directamente no rentables. Entonces, allí hay un problema. Yo te diría además que el gobierno debería pensar que los sectores que hoy están siendo más castigados, los obvios, estos 3 obvios que yo decía, comercio, industria y construcción, que están mayoritariamente concentrados en términos de volumen absoluto en los grandes conurbanos, en los grandes centros urbanos, le aportan la mitad de la recaudación de impuestos al Tesoro Nacional, ¿no? Con lo cual, si esos sectores siguen perdiendo músculo, siguen perdiendo dinámica, bueno, el equilibrio fiscal se va a poner en duda. De alguna manera lo dijo el propio ministro Caputo semanas atrás, ¿no? Cuando habló de que el límite de seguir ajustando el gasto público ya se está encontrando. Va a ser muy difícil seguir bajando gasto si la recaudación no reacciona. Con lo cual ahí también hay una necesidad de que este crecimiento, que en algunos sectores es muy, muy dinámico, como estos que decíamos de la cordillera y en parte del agro, se difunda de una manera más transversal y en más sectores. Y te agrego una consulta en esa línea. Los sectores que están perdiendo o que vienen más retrasados son en general los que más puestos de trabajo generan, ¿no? Como comercio, construcción. Y típicamente se dice, bueno, y en esto que decía Caputo, bueno, la economía se va a llevar puesta a la política. La típica frase de las elecciones es, bueno, la gente vota con el bolsillo. ¿Estamos en un modelo o llegará este modelo a poner plata en el bolsillo de la gente para el año que viene para llegar a una elección mejor parado el gobierno? Bueno, hay varias cuestiones. Hay un tridente, me parece, central para que el bolsillo se empiece a calentar, que es que baje la inflación más rápido. Cuestión que está por lo menos opinada, debatida. Ya me parece que no va a ser tan fácil. Claramente no vamos a llegar al 0 en ningún mes de este año. El gobierno también ya lo sabe, lo está planteando. El propio fondo en sus proyecciones. La tasa de inflación va a estar en torno al 30% este año, número más, número menos, pero va a estar ahí. Pero bueno, si hacia adelante la tasa de inflación se consolida en torno al 2 o algo parecido al 2, 1 y algo, bueno, hay cierto margen para que las pérdidas en términos de poder de compra no sean tan marcadas como fueron en estos últimos meses, que realmente fueron significativas. Eso además mejoraría, con la lógica del gobierno de sostener el tipo de cambio, mejoraría también los costos en dólares de la producción, porque vos tenés el perverso efecto de una caída en el poder, de compra en pesos y un aumento de los costos en dólares del salario para aquellas empresas que tienen que producir y exportar o competir con importaciones, ¿no? Entonces, ahí tenés un problema. El otro gran punto es, obviamente, el empleo, que está vinculado a la capacidad que tengan estos sectores de sostener empleo. Y eventualmente de aumentarlo, lo veo bastante difícil en este contexto, pero por lo menos de dejar de perder.
Y el tercer elemento clave es el crédito, que vuelve el crédito a las familias. Y ahí está cómo se va a ir resolviendo la cuestión de la mora. Yo creo que hay un gran limitante para el crecimiento, que es este. Si la mora, que ha llegado a niveles realmente muy significativos, la mora a las familias, ¿no? En particular, tenemos 20 millones de deudores en la Argentina, 5 millones están en mora tardía. Entonces es un dato. Mora tardía es, para que la gente entienda, mora de más de 90 días, tanto en bancos como en fintech. Entonces ahí tenés un tema que hay que resolver y que, bueno, bienvenido sea algunas de estas medidas de corte keynesiano, perdón por la mala palabra en horario de protección al menor, que el gobierno, por ejemplo, con el Banco Nación anuncia ayer que va a sacar una línea para refinanciar, un par de líneas para refinanciar deudores. Eso me parece una buena receta. Quiero insistir en esto último que decías, crédito. ¿Crees que el crédito, si se recupera, puede tener un rol importante en las chances de reelegir de Milei? Y lo comparo con algo que se compara siempre, que es Milei con Menem. La reelección de Menem tuvo mucho el componente del voto licuadora, la capacidad adquisitiva y de consumo de la mano de un dólar estable y la capacidad de financiarlo en cuotas con crédito, ¿no? Bueno, me parece que esa es una buena comparación. Si bien a mí las comparaciones históricas a veces me resultan un poco ajenas, pero digo, en ese caso me parece que sí. Yo creo que por eso estos tres elementos, salario o poder de compra en pesos, empleo y, digamos, crédito, es absolutamente central. Obviamente, presumiendo estabilidad cambiaria. Claro. Presumiendo que llegás con estabilidad cambiaria, que eso me parece que es la condición absolutamente necesaria. Yo creo que ese combo, estabilidad cambiaria primero, y ese tridente hacen que el gobierno, digamos, llegue en una condición mucho más fortalecida a la elección. Y la última, Ricardo, y te dejamos. Para que haya estabilidad cambiaria el año que viene, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuántas reservas tiene que tener el Banco Central? La mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible. Yo creo que el gran desafío va a ser el segundo semestre, ¿no? Por supuesto están apareciendo nuevas fuentes de divisas, digamos, porque históricamente el primer semestre siempre es más líquido que el segundo en materia de dólares, básicamente por la razón obvia de que está la liquidación de la soja y del maíz en particular, pero digo, en el segundo semestre desaparece eso. Está el gas y el petróleo, que están aportando de manera bastante más estable divisas al Banco Central de manera más permanente. Clarísimo. Ricardo Delgado es economista, es presidente de Analítica. Muchas gracias, Ricardo, por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Gran abrazo. Que estés bien. Gracias. Igualmente. Bueno, interesante la mirada de Ricardo y me quedo con esas ideas, ¿no? Poder adquisitivo, dólar tranquilo y que vuelva el crédito para que el año que viene el gobierno tenga argumentos económicos como para revalidar. Ayer vi un reel de Instagram que me pareció súper interesante para analizar este momento, que me voy a meter en el campo de Cande de Real Estate, que era un desarrollador en una feria de desarrolladores, no tengo ni idea porque no sigo mucho el sector, pero que lo que él lo entrevistaban y lo que él decía es: yo voté a este gobierno, lo voy a volver a votar, dejando ver lo ideológico, pero hace 3 años que venimos perdiendo como la guerra, dejando ver lo económico. Y lo que yo pensaba es, bueno, este que es el dueño podrá poner su ideología enfrente de su bolsillo, pero todos los que están atrás y son empleados y trabajan en la construcción muy golpeada, no pueden poner su bolsillo frente a su ideología. Entonces creo que vamos a un camino en los próximos meses de ver qué gana, ¿no? Si decir, bueno, voy a seguir en esto porque es lo que creo, o el bolsillo aprieta, no llego y no recupero. Entonces, bueno, más allá de lo que crea o no crea, voy a interponer primero la plata que lo que pienso. Es para ver esa secuencia. Y cierro con esto. Esta semana hablé con un economista del exterior y hablamos de Argentina y me dijo: en los próximos trimestres se va a definir si Argentina es un trade, o sea, si es una inversión financiera, o si es una inversión real en la economía de largo plazo. Y tienen que pasar varias cosas en los próximos trimestres para que eso suceda. Bueno, Wall Street y Estados Unidos y el mundo está mirando a ver si Milei puede no solo ganar las elecciones el año que viene, sino implementar todas las reformas que prometió. Es que esta semana también salió un informe interesante de inversiones y Argentina no está tan bien. O sea, hay mucha promesa de inversión, pero todavía no está, y yo creo que hay mucho esperando a ver qué va a pasar el año que viene. Volvemos a estar en un año medio ahí hackeados y intentaremos analizar a ver qué pasa en el medio para ver qué puede venir adelante. Argentina. No disfrutala, no trate de entenderla. Sí, ahora con el Mundial se olvida todo igual, ¿no?
Hablando de eso, ¿te gustó el anuncio ayer de la lista? A mí no me gustó. Me pareció opaco. Muy actuado. Sí, no, y aparte hay otros que Yo son lo prefiero a Scaloni leyendo a cámara así, vos querías... bien soviético, bien... No, hubo muchos muy buenos. El de Francia, no sé si lo viste, pero es espectacular. No. Hay muchos que salieron y pusieron onda. Yo cuando lo vi dije, esto está medio armado ahí no con lo último. No me gustó. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Alerta en la City. Estamos escuchando 3 de junio de los Mapaches Benévolos. Es el miércoles. El 3 de junio. Es cierto. Mirá, me quedé duro. Digo, ¿qué? ¿El miércoles tocan? No, el miércoles es el 3 de junio. El miércoles es 3 de junio ya. Bueno, y mirá cómo te lo engancho con esto. 1 de junio, que es el lunes. Es el lunes. Tendría que entrar. Me gusta, arrancamos el mes el primero. ¿Viste? El lunes, primero. Nos cierra todo ordenadito. Hay mucha novedad el lunes. Total. Hay gente que está mirando que va a entender lo que quise decir. El 1 de junio tiene que entrar en vigor o implementarse el FAL. ¿Qué es el FAL? El Fondo de Asistencia Laboral, que va a ser el que pague las nuevas indemnizaciones. Ahora, ¿qué pasa? Parece que el lunes no arranca el FAL. Y esto te lo digo por lo siguiente. Entre el sábado y el domingo tienen que salir decretos, tanto de Legal y Técnica de Presidencia como del Ministerio de Economía, después resoluciones generales de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, también de ARCA, reglamentando la ley.
y diciendo cómo va a ser el FAL. Todavía eso no salió, se está esperando que entre el sábado y el domingo salga o eso o un decreto que prorrogue 6 meses más la entrada en vigencia del FAL. ¿Qué dicen todos en el mercado? Que se va a prorrogar la entrada en vigencia del FAL, entonces que el lunes no va a arrancar, por un cálculo fiscal que está haciendo el gobierno, que también le pidió que haga el FMI, que es, vos te vas a gastar 0,15% del PBI en el FAL, o sea, vas a recaudar menos impuestos porque vas a ceder ese dinero a que las empresas tengan inversiones para pagar indemnizaciones, es decir, vas a subsidiar futuros despidos y la FIP no lo va a cobrar, y eso te va a generar un deterioro en las cuentas fiscales. Entonces lo que le sugiere el FMI es posponelo. Podés postergarlo hasta 6 meses. La ley dice lo podés postergar 6 meses, patealo para adelante. Entonces es probable que mañana o el domingo salga un decreto donde se prorrogue esto. Ok. Ahora, ya están los borradores escritos en el despacho de Roberto Silva, que si nos está mandando, si nos está mirando, le mandamos un saludo. Suscribite, Roberto. Suscribite, Roberto. Suscribite porque invitado. tenemos información exclusiva que entiendo que no salió en ningún medio y que en la CNB cuando lo publicamos se empezaron a preguntar, ¿tenemos un topo? ¿De dónde salió esto? ¿Tenés cámaras ahí? ¿Sos como TN? No tengo cámaras, no tengo nada. Por la duda digo que no tengo nada, a ver si me denuncian. Tenés esos anteojos con cámaras. Pero en el despacho de Roberto Silva, presidente de la CNB, ya está el borrador escrito que dicen que van a poder invertir los fondos de asistencia laboral. Mirá, datazo, no estaba todavía, especulamos mucho. Especulamos mucho, no estaba, ya está escrito. Ok. Y solo van a poder invertir en activos locales. Ok. O sea, no van a poder comprar CDRs. Ok, tiene lógica. Ahora sí. No van a poder comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, eso más o menos. No van a poder comprar cripto. Bueno, eso recontra. Sí. O sea, yo lo recomendaría. El argumento es esto, el FAL va a financiar la actividad productiva en Argentina. Entonces va a financiar al sector privado, pero también al sector público vía licitaciones del Tesoro de la Nación. O sea, que básicamente se va a poder invertir en bonos locales. Vas a poder comprar bonos soberanos, bonos provinciales, sí, letras del Tesoro como las LECAP, ok, bonos SER del Tesoro. Vas a poder comprar acciones locales de empresas locales y obligaciones negociables de empresas locales. El único que me hace un poco de ruido es el tema de acciones. Acciones le agrega cierta volatilidad. Le agrega volatilidad. Y cierto sí. riesgo. Lo que hay que ver es si en la reglamentación CNB le pone un cupo a la cantidad que vos puedas invertir en acciones. Por ejemplo, digo un ejemplo, ningún FAL puede tener más del 20% en acciones. Y porque le agrega cierta volatilidad, sobre todo acciones locales que, por lo menos hoy en Argentina, en esta Argentina, dependen muchísimo de lo que pase políticamente. Totalmente. Más allá de lo que pase con, no sé, pongamos casos que son empresas muy buenas que vienen funcionando muy bien, como Pampa, para no poner YPF, que está más ligada al Estado, o la que quieran, los bancos. Si una elección te hace que baje 20%, para alguien que está invirtiendo para futuras indemnizaciones no parece lo más lógico del mundo. No, total. Pero bueno, la decisión, que es una decisión política, es que esto vaya a financiar activos argentinos. Y ahí también hubo mucho lobby de muchos sectores de la economía que fueron a lobbyar al Ministerio de Economía, a la Comisión Nacional de Valores, porque querían que ese dinero vaya a financiar a sus actividades. Okay. ¿De qué estoy hablando? Unión Industrial Argentina. Unión Industrial Argentina, desde que se discutió la ley en el Congreso y en una reciente reunión la semana pasada en el Ministerio de Economía con Luis Caputo, pidieron que ese dinero financie a las pymes industriales. Es decir, que se compren instrumentos financieros que financien la actividad de las pymes industriales. Eso hizo la Unión Industrial Argentina. Después, ¿qué pasó? Desarrolladores inmobiliarios lobbyaron fuertemente para que el FAL invierta en créditos hipotecarios, o sea, fondee créditos hipotecarios. Como es una inversión institucional de largo plazo, dijeron, bueno, pueden estar detrás del financiamiento de nuevas hipotecas. Lo cual, más allá del lobby de cada industria, me parece hasta razonable, porque sí, por volvería a habilitar, crédito hipotecario. Habíamos hablado de un número de cuánto podía ser el FAL, que sí, vos capaz lo tenés más claro que yo. La idea es que, según lo que dice el mercado, que sea entre 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales. Anuales. Lo que pasa es que esto se va capitalizando y como es un flujo constante, porque son los salarios de todos los meses de todos los trabajadores, esto a la larga se capitaliza, genera intereses y bueno, se hace como una especie de bola de nieve que en 2-3 años va a ser mucho más de eso. Y para lo que es crédito hipotecario tiene todo el sentido. Recordemos que la ventana de crédito hipotecario que se abrió la última vez vino por el blanqueo. Así es. Por el famoso blanqueo. Si vos podrías tener inyección de capital
a diferencia del blanqueo que fue una vez sola todo el tiempo, habilitaría un crédito hipotecario por lo menos más a largo plazo, ¿no? Bueno, de ventanas. Lo que están pensando los desarrolladores inmobiliarios es, bueno, lo hablamos con Federico González Rauco aquí en Alerta en la City. Está la entrevista en el canal, la encuentran ahí. Claro, es que haya dos grandes inversores, por un lado de créditos hipotecarios, dos grandes financiadores, mejor dicho. Por un lado, el FGS, el Fondo General de Sustentabilidad del ANSES, y por otro lado, desde el sector privado, el FAL. O sea, que ahí tengas una masa de dinero que se vuelquen a créditos hipotecarios. Tengo una pregunta porque hace también un par de semanas estuve, lo puedo decir porque fue una charla con Banco del Sol, que es un banco digital que pertenece a Sancor Seguros, donde se habló de este tema y donde surgió la duda sobre, que te lo mencioné en la primera parte del programa, qué pasa con las pymes, y que se estaba hablando, y te pregunto si hay algo en relación a eso, si se estaba hablando de crear instrumentos para agrupar pymes, ¿no? Si vos tenés una empresa muy grande, se manejará sola. Pero si vos tenés todo este conjunto de empresas, que son la mayor parte del sistema económico del país, con 3, 4 empleados, juntar quizás a, no sé, 100 para que tengan un instrumento más robusto. ¿Eso está, no está? Sí, en la reglamentación va a haber dos tipos de FAL. Un FAL que va a ser pensado para esas empresas, para las pymes, las chiquitas, que va a ser el FAL multiempresa. Entonces, en un mismo FAL van a haber muchísimas empresas que derivan el 1% si son grandes, en este caso sería el 2,5% si son chicas, de cada salario de cada trabajador todos los meses, y va todo al mismo fondo común de inversión. Vos pensás que los fondos comunes de inversión te dan cuotapartes. Entonces están pensados para esto. O sea, va a haber muchas empresas que deriven sus aportes al mismo fondo común de inversión. Entonces vas a tener un FAL multiempresa. Del otro lado, como excepción, va a haber un FAL hecho a medida de las grandes empresas. Entonces vos podés tener empresas grandes en el país, como Techin, como Arcor, como la misma Mercado Libre, que se acerquen a un banco o una sociedad de bolsa y le digan, mira, yo quiero un FAL de estas características. Que el CFO de la empresa se junte con el representante de la sociedad gestora y le diga, sociedad gerente, perdón, no gestora, y le diga, yo quiero un FAL que invierta en esto. Y como sos un cliente tan grande, bueno, te hago un FAL a medida. Interesante también analizar eso, porque entonces las empresas grandes tendrían más tracción para decidir en qué invertir. Las pymes medio que lo dejarían en, no sé, el banco, la LIC que lo haga. O sea, bueno, ¿y sabés qué bancos van a salir a buscar pymes fuerte? Los bancos públicos. Vas a tener un rol muy fuerte ahí del Banco Nación, del Banco Provincia y del Banco Ciudad, saliendo a buscar a pymes, justamente porque tienen un rol un poco más dinamizador de la actividad económica, un rol más social, pensándolo en ese sentido, van a salir a buscar a las pymes, que muchos son clientes de ellos también. Y te pregunto ahí también, y eso es porque para las grandes, que vayan a buscar a las grandes empresas, no es tan negocio la pyme y sí tener uno con 3.000, 4.000 empleados, o porque nada, lo ven más, te digo, como un banco público más con una función pública que económica solamente. Sí, ahí tenés una diferencia entre sociedades de bolsa y bancos. Las sociedades de bolsa, boutique y las grandes van a salir a buscar a las empresas grandes. Y los bancos tienen todos un segmento pyme. El Santander lo tiene, el Galicia lo tiene. Con lo cual, si vos ya sos cliente del banco, te lo van a ofrecer. Si no sos cliente del banco, tal vez tengas más dificultad. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tipo que está en el interior del país, que tiene 12 empleados. Bueno, a ese es difícil que lo vayan a buscar. Pero recordemos que es obligatorio para él también, o sea, todos los van a tener que hacer. Es obligatorio para todas las empresas, todos los empleadores tienen que abrir una cuenta FAL. En el lobby, recién te hablé del sector privado, industrias y sector inmobiliario. ¿Sabes quiénes hicieron mucho lobby también? ¿Quién? Las provincias. Las provincias, los gobernadores hicieron mucho lobby para que el FAL vaya a comprar bonos provinciales. Dicen, nosotros también necesitamos peso, necesitamos caja para hacer obras públicas. Bueno, que también compren bonos provinciales. Y el otro gran jugador que no necesitaba hacer lobby porque estaba en el sector del mostrador que toma las decisiones es el propio Caputo. El Tesoro de la Nación quiere que el FAL sea un instrumento que vaya a comprar los títulos y las letras que emita en cada licitación. En ese sentido, lo que buscaría Caputo es básicamente que sus rollovers estén asegurados, porque más allá de lo que pase, no importa si va a ir bien o porque ya tiene esa plata asegurada. ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron que en el pasado le han pedido a los que administran fondos comunes de inversión que pongan el hombro. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de otras gestiones, que vengan a poner el hombro a las licitaciones y que compren los bonos porque no había nadie que quisiera esos bonos. Bueno, eso también está un poquito ahí en la negociación y eso va a pasar.
Lo que quiero remarcar es que ya está escrito el borrador. Puede haber cambios de último momento, sí puede haber cambios de último momento. Una cosa más instrumental que es interesante, ¿cómo se va a derivar los aportes? Van a ir a Arca, o sea, la empresa va a tener la percepción de Arca y de Arca van a ir al banco o a la LIC. Ok. ¿Y esto por qué lo hace Arca y el gobierno? Para tener control de que el empleador efectivamente está derivando lo que tiene que derivar, que es dinero para futuras indemnizaciones, que no se lo quede, que no haya una retención indebida. Por eso el circuito es primero Arca y de Arca se dispara a la sociedad gerente de fondos comunes de inversión que haya elegido el empleador. Tengo una última pregunta para hacerte que, bueno, está todo dado para que se vaya 6 meses, se aplace. Eso estaba en la ley. O sea, está en la ley, pero en la ley dice hasta 6 meses. Es eso decir, te preguntaba. El gobierno puede salir con un decreto mañana que diga a partir del 1 de octubre, que no son 6 meses, es menos, entra en vigor el FAL. Y al mismo tiempo lo que me dijeron es, pueden sacar ese decreto prorrogándolo, pero al mismo tiempo la CNB reglamentando cómo va a ser el FAL y en qué se va a poder invertir. ¿Para qué? Para que los fondos comunes de inversión ya estén preparándose para la fecha de salida. Pero el máximo es 6 meses. ¿No ves un escenario? No existe la posibilidad legal técnica de que también digan, bueno, en 5 meses mira, no lo solucionamos, lo aplazo 6 meses más. No, el máximo es 6 meses, así que de acá a fin de año. Sí, de acá al 1 de diciembre tendría que largarse, porque esto es 1 de junio, 6 más 6, 12. De acá al 1 de diciembre tendría que estar en vigencia. Un mecanismo que va a servir para que haya un dinero destinado a futuras indemnizaciones, y esto significa que aunque la empresa quiebre, aunque la empresa le vaya mal, ya está el dinero apartado, está invertido y tiene que ser destinado a eso. Ese dinero es inembargable. Si le hacen un juicio a la empresa, el que le está haciendo el juicio a la empresa no puede ir contra el FAL. Es decir, el dinero de tu futura indemnización no se lo puede llevar nadie. Lo puede utilizar el empleador para pagar futuras indemnizaciones, como decir, no, lo dejo invertido y te pago de mi caja de un dinero que ya separé la indemnización porque ya la tengo en la mano. Súper completo, la mejor información, yo lo dije, el que más sabe de este tema, pero por lejos sos vos. Gracias. Incluso por lo que veo, más que el propio Roberto Silva. Que le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo a Roberto. Sí. Seguramente va a haber novedades. Yo lo que quiero es, cuando salga la reglamentación, ver cuánto le pifié y cuánto acerté, porque en una de esas venimos acá y tengo que decir, muchachos, dije cualquier cosa. La verdad no tenía nada, no había ningún borrador. Ese borrador del que hablas está entre nosotros. Nada, súper completo. Lo sé porque, de vuelta, se está hablando mucho de este tema. Es un tema muy importante laboralmente y financieramente, y mucho lobby, como contabas vos. Y hay mucha información muy pifiada dando vuelta. Así que nada, nada, es la primera vez que lo contás, o ya sacaste la nota. No, yo saqué una nota ayer en El Cronista contando algunas de estas cosas, otras todavía no las conté, así que son exclusivas. Por ejemplo, el mecanismo de Arca no lo había contado. Ok. ¿Te lo vas a contar ahora después del programa o...? No sé, tal vez es exclusivo de Alerta en la City. Sí, muy bien, muy bien. Nos vamos a una tanda y cuando venimos más información, quédate. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302 Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus, usala, suma millas, viaja.
Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Esta vez, ¿para qué vamos a volver a correr? Y el huracán ya se terminó. Cosmogonías de una noche que ya pasó. Éramos extraños, poco conocidos. Nena, fuimos todo lo que sentimos. Éramos extraños, poco conocidos. Nena, fuimos todo lo que sentimos. El barrio está tranquilo, la lluvia ya pasó. Solo son vestigios, nuestra frase se borró. Y el huracán dio la luz del sol. Cosmogonías de una noche que ya pasó. Éramos extraños, poco conocidos. Nena, fuimos todo lo que sentimos. Éramos extraños, poco conocidos. Nena, fuimos todo lo que sentimos, lo que quisimos, lo que pudimos. Este tema se llama Poco Conocidos, de Polaroid. Todo lo que no somos nosotros, porque el canal, Claro, porque de, el canal de YouTube está sigue volando. creciendo, está volando, así que si estás viendo esto, suscríbete. Son datos, como dice Ministro de Claro, Economía. son datos, no se peleen con la realidad, chicos. Estamos muy cerca de conseguir objetivos que, nada, teníamos para este año, así que, bueno, nada, todo el que pueda seguir ahí suscribiéndose y demás, le agradecemos. Totalmente. Hablamos recién con Ricardo Delgado de la mora, la morosidad. La morosidad es aquellas personas que empiezan a tener dificultad para pagar los créditos que sacaron con bancos, con billeteras, con fintech. Bueno, esta morosidad se disparó a partir del año pasado, porque el año pasado subieron mucho las tasas de interés, ¿no? Entonces están llegando a niveles récord de 2 dígitos. En los bancos está por encima del 11%, que es un montón de la cartera. Las fintech tienen, depende del dato que mires, según la Cámara Argentina de Fintech es una morosidad total del 30%, que es un montón, aunque lo que dicen es, bueno, se está estabilizando la mora operativa, que es la mora total menos los incobrables. Aquellos que ya no pueden pagar, que no van a recuperarse, están en nivel 5 del sistema de deudores del Banco Central. Que significa que ya deben de hace más de un año. Claro, entonces lo que sí están pagando, que es la mora operativa, está estabilizada y en un nivel inferior de alrededor del 20 y pico %. Ahora vos tenés más datos sobre eso. Yo tengo más información sobre todo lo que es el crédito y la mora en el sector fintech, que después de la semana pasada que salió el informe de la Cámara donde hablaba de este total general de 30%, muchas empresas
por lo bajo, salieron a decir, ese es el total, pero eso no representa a toda la industria. Hay distintos números. Entonces, por ejemplo, para dar alguna cifra, la mora en Mercado Pago, que es el jugador más importante, es del 15%. Que es un número elevado, pero está más cercano a los bancos que a ese 30%. Mientras que hay otras entidades más chicas, pero con bastante renombre de marketing y demás, con mora de más del 50%, donde es un montón, y ahí es donde está la verdadera preocupación del sector. Entonces hubo mucha explicación de esto es el promedio, pero no representa a los principales jugadores, que si bien están con algunos inconvenientes, porque bueno, tampoco son números que les agrade, no son tan problemáticos. Por ejemplo, como decíamos recién, los incobrables. El total general de incobrables en el sector fintech está alrededor de 8%. Pensemos que es bastante, porque más o menos hay 8 millones de personas con crédito fintech en la Argentina. Estamos hablando de que el 8% se convirtió en incobrable de las personas, ¿no? Siempre hablando de personas físicas. Entonces es un número importante, pero por ejemplo, no sé, en un Mercado Pago esa cartera está en 1,5%, que está muy bien, o sea, está dentro de los márgenes. La situación apremia. Hay empresas que están más complicadas, hay empresas que de alguna manera están tratando de apalear esta situación. Contratando gente nueva para ayudarlos con este tema, para reestructurar las carteras, intentando poner carteras, venderlas. Mucho de lo que se hace de un segundo negocio secundario es vender esa cartera a un estudio de abogados para que ese estudio la cobre por un menor precio, pero no la quieren. O sea, hay muchos que no la quieren. Algunas empresas hasta haciendo reducción de personal muy disimuladamente para que no se muestre como una catástrofe, pero dejando ver que esta situación las golpeó y fuerte. Pero muy distinta la situación en toda la industria, digamos. Eso es como lo que quiero como llevar. No es, el 30% es el general, pero después cuando empezás a disgregar hay situaciones muy diferentes. Sí, Mercado Pago tiene menos morosidad también porque primero es una empresa grande que tiene un montón de formas de cobrar y tiene un ecosistema en el cual si te quedas afuera del ecosistema ese prácticamente financieramente en Argentina muchas personas no existen. Sí. Pero es cierto que hay mucha diversidad y a mí me explicaban también que las fintech tienen una tasa de mora más alta que los bancos. Y me dan una metáfora muy divertida. ¿Jugaste alguna vez a Age of Empires? Sí. Bueno, ¿viste que cuando en el mapita y te ibas expandiendo estaba todo en negro? Sí. Bueno, las fintech salen a buscar a las personas que no tienen score crediticio ni una historia crediticia, entonces muchas veces también están conociendo al cliente y en esa búsqueda, bueno, pueden toparse con personas que tengan más dificultades. Sí, y te cuento algo de eso. Hay mucho scoring crediticio de fintech que falló, que no funcionó como pensaban. También ahí de vuelta, no sé, vos tenés, por ejemplo, un Mercado Pago que usa 3.000 variables en su scoring crediticio. Incluso voy a tirar un dato acá para el que esté y si en algún momento necesitas sacar. Si vos recargas tu celular todos los días, la batería de tu celular, o el celular se te muere, eso también lo tienen en cuenta, como para ver cómo es tu comportamiento. Si vos te levantaste un día a las 3 de la mañana y hiciste 3 compras, también eso te va generando ese scoring. Bueno, no todos tienen esa información o esa capacidad, entonces muchos fallaron en su scoring, dieron créditos que no deberían haber dado. Y recordemos algo muy importante, las fintech no hacen intermediación financiera, ponen el dinero de su bolsillo. Por lo tanto, si lo pierden es pérdida directa, o sea, es plata que no pueden recuperar. No hay depósito de los ahorristas en el medio. No hay, lo cual es bueno, ¿no? Pues si no sería otro problema. Lo que me contaron a mí, con esto cierro, no hay riesgo sistémico, o sea, que era algo que se hablaba. No hay un riesgo de que esto se coma todo el sistema. Hay una leve mejoría en los últimos meses, pero sigue siendo un tema que preocupa y están todos con un ojo arriba de eso. Bueno, muchísima información. De esta forma estamos llegando al final de Alerta en la City. ¿Planes para el finde? Planes para el finde. Hoy, le mando un saludo, no sé si está viendo porque tenía un trámite, pero bueno, mi papá se jubiló. Mi padre un abrazo, es oficialmente jubilado. Y hoy vamos a El Fortín, la mejor pizzería de todo el mundo, directamente. No porque sea de Vélez, sino porque realmente hace muy buena pizza, a festejar. Así que nada, eso por ahora. Algo más tengo que tener, pero no me acuerdo. Así que voy día a día. Con alguien vas a quedar mal. Sí. Bueno, esto fue el final de Alerta en la City. Nos ven en el canal de YouTube, Alerta en la City. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 en Radio LED. Exacto. Buen fin de semana. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.